Hoy los vamos a llevar a Madrid en una exclusiva con el alcalde de esa ciudad que les va a explicar cómo la capital española desafió al socialismo y ganó. También conocerán cómo el panorama político de la madre patria puede cambiar radicalmente este año. Los vamos a llevar a dos ciudades de nuestra área, todas con noticias muy importantes. Y como las elecciones tienen consecuencias, van a conocer qué ha pasado con varios fiscales estatales que fueron electos hace 2 años con fondos de George Soros, incluyendo un cubano americano en Los Ángeles. Bienvenidos a la edición sabatina de Hoy con Tomás Regalado, con los temas que ustedes necesitan saber. En España, el péndulo político está devolviendo el poder a los conservadores después de años de gobierno socialista a nivel nacional. Hoy tenemos para ustedes una entrevista exclusiva con el alcalde de Madrid del Partido Popular de Oposición. Los llevaremos a conocer el panorama político de España y les mostraremos cómo puede cambiar todo este año. Le damos la bienvenida a esta exclusiva que realizamos en el Ayuntamiento de Madrid, en España. Alcalde, bienvenido a este programa y de verdad que teníamos muchos deseos de conversar con usted, sobre todo porque cuando estábamos en la alcaldía pudimos hermanar a Miami con Madrid y fueron tiempos aquellos bien interesantes. Pero después cambiaron las cosas y precisamente mi primera pregunta es cómo a través de usted el Partido Popular recuperó Madrid. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo el pueblo reaccionó para traerlo usted a la alcaldía hace 4 años? Permíteme empezar agradeciéndote esta entrevista porque tu trayectoria como periodista, desde luego, hace que para mí sea un honor poder mantener esta conversación y, en segundo lugar, además, agradecerte muy profundamente el cariño que siempre has demostrado y especialmente en tus años como alcalde hacia esta ciudad. Precisamente en el año 2014, si no me equivoco, firmamos un instrumento de hermanamiento entre Madrid y Miami, 2 ciudades que siempre han sido hermanas, que siempre han tenido contacto, pero que se intensificó como consecuencia de ese instrumento. Como bien dices, en el año 2015, después de 24 años de gobierno, el Partido Popular ganó la izquierda en la ciudad de Madrid y nosotros sabíamos que teníamos que recuperar el gobierno de la ciudad a las primeras de cambio y, por tanto, que hubiera un solo término electoral para la izquierda, en todas circunstancias, porque durante esos 4 años se produjo un retroceso importante de Madrid en el ámbito económico, en el ámbito de la gestión. ¿Cómo nos lo planteamos? Apelando a los valores fundamentales del Partido Popular durante nuestros años de gestión y, por tanto, una determinada visión del modelo económico, del modelo político de la ciudad y, en segundo lugar, haciendo una oposición que permitía denunciar los errores, a mi juicio y al de los madrileños mayoritariamente también, que se estaban produciendo. Era difícil porque durante 24 años gobernar, pasar 4 años a la oposición, el cambio de chip, lo tienes que hacer rápido porque sabes que no le puedes fallar a los madrileños, lo tienes que hacer rápido porque sabes que solo deberían estar 4 años la izquierda, deberías tener la capacidad de poder recuperar las elecciones y lo que quisimos es ser muy claros, muy directos en nuestro mensaje, que los madrileños supieran tanto lo que se estaba haciendo mal por parte del gobierno de izquierdas como, sobre todo, qué era nuestra visión y qué es lo que queríamos hacer de forma inmediata. Lo más importante de la gestión de gobierno siempre es para los residentes. En el caso de Madrid, ustedes también reciben millones de turistas, los cuales son su responsabilidad. En la gestión anterior, en la gestión del gobierno de izquierda, pues definitivamente hubo una serie de regulaciones, hubo una serie de trabas, una serie de gravámenes. ¿Cómo ustedes han logrado gestionar, traer de regreso a Madrid su brillantez y las inversiones y el turismo?
Porque nosotros definimos nuestra política para Madrid como conseguir que sea la mejor ciudad para vivir, porque entonces será la mejor ciudad para venir. Es decir, nuestra prioridad obviamente es que tengan los residentes las mejores condiciones de calidad de vida, porque si son esas mejores condiciones, generaremos las condiciones para que pueda venir la inversión, para que podamos atraer talento de fuera y además para recuperar el turismo. Lo principal es tener un modelo claro, un modelo político, un modelo económico, un modelo institucional, un modelo que se basa en la seguridad jurídica, en la confianza en la sociedad, en segundo lugar también en un marco fiscal competitivo. Nosotros somos partidarios de tener los mejores servicios públicos, pero también tener los mejores impuestos posibles. A partir de ahí lo que quisimos es transmitir un mensaje, porque es muy difícil, lo decía en la legislatura anterior cuando era el jefe de la oposición aquí en el Ayuntamiento de Madrid, que si tú no quieres dar la bienvenida, la gente pueda venir. Y los mensajes que se estaban transmitiendo desde la ciudad de Madrid en relación con el turismo, en relación con la inversión, no eran mensajes adecuados, eran mensajes que por el contrario parecían mandar un cierto mensaje de estigmatización del turismo y al mismo tiempo no generaban las condiciones ideales para la inversión. Por tanto, primer paso, tener un modelo claro, y nosotros lo tenemos muy claro, que desde la política lo que tenemos que hacer es ayudar y no estorbar. Desde la política lo que tenemos que dejar es que sea la sociedad la que tome sus propias decisiones y no tomar nosotros sus decisiones, y al mismo tiempo generar las condiciones necesarias para que haya una buena inversión, para que haya impuestos bajos, para que haya seguridad jurídica. Y a partir de ahí volver a decirle al mundo que Madrid era una ciudad abierta al mundo y que por tanto Madrid es una ciudad abierta que entiende que debemos seguir creciendo y que lo debemos hacer bien a través de una ventana como es el turismo, que genera prácticamente más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Madrid es la ciudad con mayor gasto per cápita de turismo, estamos prácticamente en los 300 euros, hemos recuperado y hemos superado el gasto per cápita antes de la pandemia, y en relación con la inversión, nosotros por supuesto estábamos una ciudad que queríamos ser amigable, una ciudad friendly para los negocios. Esto no quiere decir que haya barra libre y que cada uno pueda venir a Madrid a hacer lo que quiera, pero sí que tenemos que tener un marco normativo que permita tomar decisiones rápido, con agilidad y con seguridad para los inversores. El Partido Popular controla el Ayuntamiento de Madrid, también la comunidad. Esto, para que entiendan los televidentes allá en los Estados Unidos, es suficiente para que ustedes logren parar ciertas iniciativas que emanan del gobierno nacional que son bastante restrictivas. Madrid es el principal contrapeso al gobierno nacional en estos momentos, es decir, nosotros somos el modelo político opuesto a las políticas que se están haciendo desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde el gobierno del Partido Socialista y desde el gobierno de Unidas Podemos, y por eso precisamente desde el gobierno de España nos tienen una especial fijación. Alguna vez he dicho que nosotros no le pedimos al gobierno de España que nos ayude, porque sus políticas no ayudan precisamente, pero lo que sí pedimos es que por lo menos no dificulte y no nos estorbe el poder ejecutar nuestras propias políticas. Tenemos un concepto muy opuesto. Es decir, nosotros no queremos sustituir a la sociedad, el gobierno de Pedro Sánchez quiere sustituir a la sociedad, nosotros queremos atraer inversiones, nosotros queremos, en definitiva, que Madrid siga creciendo. Un dato: Madrid es la primera comunidad, el motor económico en estos momentos de España, a pesar del gobierno que tenemos en la nación. Lo que nos lleva a algo, alcalde, que ha despertado mucha curiosidad. Este gobierno de Pedro Sánchez ha creado ministerios que antes no existían y son bastante exóticos, son incomprensibles, y sobre todo uno piensa desde el punto de vista de mirarlo a la distancia que es para complacer a ciertos sectores políticos y no generan beneficio para la comunidad. ¿Usted sería tan gentil de explicarnos esos ministerios? Porque nosotros no entendemos. Nunca ha habido tantos ministerios en España como en este gobierno, jamás, pero se han creado una serie de ministerios que no tienen entidad propia, pero que sin embargo responden a una componenda política y por tanto al reparto de cargos entre los dos partidos que forman el gobierno de España. El problema no es que haya ministerios exóticos, que hay ministerios exóticos e innecesarios. Por ejemplo, el Ministerio de Consumo habitualmente había sido una dirección general y no más. En España, el Ministerio de Igualdad, con la labor legislativa nefasta que está haciendo en estos momentos en España. El problema además son las personas que ocupan esos ministerios. Ya no es una cuestión de estructuras burocráticas innecesarias que generan más gasto público, que por tanto generan la necesidad de recaudar más impuestos para ese gasto político del gobierno, sino que además las personas que las ocupan están notoriamente no tienen la capacidad de poder ejercer el cargo de ministros. Por tanto, tenemos ese doble problema. Pero al final la cuestión está en
se está disparando el gasto público, un gasto público que es innecesario, un gasto público que redunda en la subida constante de impuestos y que por tanto lo que genera son menores condiciones para venir aquí y poder atraer la inversión. Se acaba de crear de forma arbitraria un impuesto a lo que se denomina a las grandes fortunas. Perjudica notablemente a la ciudad y a la Comunidad de Madrid. Es un impuesto injusto, es un impuesto que no tiene sentido, pero es un impuesto que va directamente contra la política económica que tenemos en Madrid. Por tanto, esos ministerios que yo he mencionado, Ministerio de Consumo, Ministerio de Igualdad y tantos otros en los 22 que hay, lo que generan es más gasto público, por tanto más necesidad de impuestos y por tanto también van contra el modelo que tenemos en la comunidad y en la ciudad de Madrid. El tema del impuesto a la riqueza o a los ricos se ha manejado en muchísimos lugares y se ha comprobado que los ricos tienen la habilidad de llevarse su dinero para otros lugares y vemos que eso pues genera menos empleo, ¿no? Genera menos empleos y nadie duda de que tiene que haber un sistema tributario justo y tiene que haber un sistema tributario que permita recaudar impuestos para financiar unos buenos servicios públicos, que es lo que tenemos en la comunidad y en la ciudad de Madrid, pero cuando se establece un impuesto a las grandes fortunas que tienen decisiones de localización de inversiones y que las pueden tener en numerosas partes del mundo en estos momentos, lo que hace es perjudicar la inversión en la ciudad de Madrid. Y pongo un ejemplo muy claro. Tenemos a 600 kilómetros una ciudad como Lisboa, capital de Portugal, con un gobierno socialista, por cierto. Tiene un marco fiscal mucho más competitivo que el de Madrid. Y ya hemos detectado que hay muchas personas que están decidiendo invertir en Portugal y están decidiendo invertir en Lisboa, pero no están invirtiendo en Madrid, precisamente porque ese marco fiscal les está perjudicando. Y la siguiente es, ese impuesto no genera mejores servicios públicos en estos momentos en España, pues lo que genera es poder seguir pagando un gasto político inútil y superfluo que es el del gobierno de Pedro Sánchez. La infraestructura del turismo, usted ha logrado ya rectificar algunas de las decisiones que se tomaron y que fueron contrarias al turismo. Le digo esto porque en la Florida y en Miami pues se mantuvo cierta apertura mucho más grande que en el resto de la nación. Es obvio en términos de decisiones que se toman durante la pandemia que Madrid en ese sentido participó en cierta manera de las mismas decisiones que se tomaron en Florida por el gobernador, porque nosotros aquí en España tomamos decisiones contrarias directamente a las que se preveían por el gobierno de España. Nosotros entendíamos que la lucha contra la pandemia era prioritaria, pero eso en primer lugar había que compatibilizarlo con la actividad económica, es decir, teníamos que seguir generando actividad económica aún en una situación de confinamiento, como se produjo aquí, situación completamente contraria a la que defendió el gobierno de España, y por otra parte fue muy invasivo respecto a los derechos y libertades de los ciudadanos, y nosotros tenemos ahí una concepción muy amplia de lo que deben ser los derechos y las libertades, y por tanto que el gobierno tiene que tratar de ser mínimamente invasivo, porque al final si vivimos en una democracia y vivimos en un Estado de Derecho, se tiene que ser especialmente respetuoso. Aquí en España hemos llegado al extremo de que nuestro Tribunal Constitucional, que es semejante en este caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos, tomó decisiones en las cuales invalidó lo que eran los estados de alarma que se decretó por el gobierno de España. Con lo cual lo que estaba diciendo el Tribunal Constitucional es que se pisotearon los derechos y libertades civiles de los ciudadanos por parte del gobierno. Por tanto, nosotros ahí tuvimos muy claro que lo prioritario era luchar contra la pandemia, pero que esto no era incompatible con mantener la actividad económica y con mantener el turismo. De hecho, fuimos la única gran capital de Europa que mantuvo sus teatros, sus restaurantes, sus cines, sus auditorios abiertos durante la pandemia, salvo en los primeros 2 meses. A partir de ahí nosotros ya tomamos decisiones que permitieron que Madrid fuera una ciudad abierta, con restricciones, por supuesto, porque teníamos que seguir luchando contra la pandemia, pero eso no implicaba que tuviéramos que estar completamente cerrados. Y eso fue un enfrentamiento muy grande con el gobierno de España, que en todo momento quiso coartar las decisiones que habíamos tomado desde Madrid. Hubo una serie de flexibilidades a los residentes, a los propietarios de vivienda. Incluso un amigo acá nos comentaba de que él había usado el pase para el metro y el transporte público a precio reducido por la pandemia y que le había resultado muy bien, ¿no?
Es que la situación en la que se encuentra ahora Madrid, porque ahora Madrid se encuentra en una muy buena situación desde el punto de vista económico, hemos superado las consecuencias de la pandemia, hemos recuperado los números que teníamos antes de la pandemia, somos la primera comunidad, la primera ciudad que nos encontramos en esa situación, obedece precisamente a lo que hicimos durante la pandemia, y es que las personas podían usar el transporte público, podían con precios reducidos, podían al mismo tiempo también, insisto, podían ir al cine, podían ir al teatro, podían ir a un restaurante a cenar, había actividad económica, las restricciones no fueron tan severas como se pretendía desde el Gobierno de España. Y esa mentalidad es lo que ha permitido que en estos momentos Madrid se haya convertido también en una referencia a nivel internacional. A nosotros nos lo dicen mucho ya desde diversas partes del mundo qué es lo que se hizo en Madrid, qué es, cómo se gestionó en Madrid la pandemia y las consecuencias que estamos viendo en este momento. Pero solo había que ver en aquel momento la ciudad de Madrid para saber que en un mundo que tenía la situación muy complicada, donde las ciudades estaban cerradas, sin embargo, en Madrid, con todas las restricciones que aún había de la pandemia, había vida todos los días. Cuando regresemos con el alcalde de Madrid, vamos a presentarles a ustedes cómo esta ciudad icónica enfrentó las medidas socialistas durante y después de la pandemia. Enseguida regresamos.